Gracias por continuar con nosotros en Lo que pasó en 7 días. Y como lo decíamos al inicio, nuestro invitado central del día de hoy, que viene a hablarnos del tema de la semana y del tema del momento, no solamente para República Dominicana, sino a nivel mundial. Las elecciones norteamericanas, la campaña aguerrida que existe entre Hillary Clinton, demócrata, versus Donald Trump, republicano. Para eso nos acompaña el doctor Guido Gómez Mazara, un hombre que, como mencionábamos, es experto en muchos temas internacionales y que hoy vamos a desmenuzar con él este proceso electoral que es tan atractivo para los dominicanos. Guido, yo quiero que tú empieces diciéndome por qué. Primero, gracias por la invitación. A ti por aceptarla. Mira, literalmente, América Latina no ha sido importante en el debate norteamericano. Sin embargo, viéndolo de la perspectiva de la República Dominicana, que es un país con un flujo migratorio significativo, muchos lo llaman la diáspora, tiene especial importancia porque es la primera vez que un dominicano puede llegar al Congreso norteamericano, a Diano Espaillat, que representa una demarcación que se llama Washington Heights e Inwood. Él ha sido el político dominicano que ha hecho mejor carrera. Reprodujo aquel esquema exitoso de Guillermo Linares en los 90, que fue electo por primera vez regidor de la ciudad de Nueva York. Esa es una expresión de cómo el poder político dominicano ha ido avanzando. Ahora, ¿cuán importante o no son los resultados? Bueno, lamentablemente, los dos presidentes demócratas que han intervenido en República Dominicana han sido, en primer lugar, Woodrow Wilson, 1916, y en segundo lugar, Lyndon B. Johnson. O sea, para la historia política dominicana han invadido los demócratas, no los republicanos. Ahora, eso obedecía a un proceso de política exterior especial. En la actualidad, siempre es más conveniente un demócrata que un republicano. Mira por qué. Porque la política, el que analiza la plataforma programática del Partido Demócrata, los demócratas son mucho más amigos de las políticas sociales que protegen e impactan de manera positiva a los sectores más vulnerados. Y los dominicanos representan esa franja de electores que no tienen los ingresos fundamentales en los Estados Unidos, por eso asisten mucho a los programas sociales. Y hay otro aspecto que también es muy interesante. El argumento esencial del candidato republicano es transformar el modelo económico de generar empleo fuera de la demarcación de Estados Unidos. Él ha sido un crítico de los grandes bloques comerciales, NAFTA y el Transpacífico. Y cuando él dice, eso es populismo electoral, que si él gana va a reconducir el empleo a los Estados Unidos, puede impactar desfavorablemente en países como los nuestros, donde el caso de la zona franca es una fuente de generación de empleo por excelencia en el país. Y frente a esos acontecimientos, en términos prácticos, nos conviene más la candidata demócrata, porque entre otras cosas, ella conoce muy bien la República Dominicana, tiene contactos en la República Dominicana desde el punto de vista que visita a un empresario turístico sumamente importante del país. Y por qué no decirlo, que es un tema que se ha manipulado mucho. La Fundación Clinton tiene una experiencia en el caso haitiano. Y eso, por la proximidad, lógicamente le da una mayor capacidad de entender el fenómeno. Y hay una persona, que es Tomás Pérez, que es el actual ministro de Trabajo, de origen dominicano, que tiene fuertes vínculos con la familia Clinton. Aquí estamos viendo dos candidatos en estas elecciones, ya estamos a 2 días de esas elecciones, que están más que proponiendo, tirándose las piedras, tirándose los trapos sucios. Es algo normal en la campaña norteamericana desde siempre, desde que se conoce, siempre se busca lo más negativo. Pero en este caso, ¿cuál es la propuesta que, aparte de esto de evitar, por lo que me está diciendo Guido es, si elegimos a Trump, puede que todo lo que sea zona franca se elimine porque él va a enfocarse en el trabajo para los propios norteamericanos? Pero, ¿qué propuestas da ese candidato o esa candidata para que tanto los norteamericanos como los dominicanos podamos ver cosas positivas? Con mucho gusto. Mira, desafortunadamente esta ha sido una competencia en el lodazal, donde los aspectos personales han sustituido a la visión programática de ambos candidatos. Ahora, yo te puedo decir en términos esenciales qué los diferencia. Por ejemplo, algo que nos impacta es el tema de la política migratoria. Exacto. Bueno, en Estados Unidos hay pendiente lo que se llama la aprobación de la ley migratoria. Y esa ley migratoria es beneficiosa para los dominicanos porque no ha pasado, la administración Obama mediante decreto impidió las deportaciones. Las deportaciones tienen 1 año y medio que no se ejecutan en Estados Unidos. Alrededor de 5 millones de personas pueden ser deportados. Pero ¿cuánto? Hay un paréntesis, ¿cuántos han sido deportados? Porque justamente ese fue uno de los temas de la campaña de Barack Obama.
en sus 2 periodos. Sin embargo, no ha logrado lo que él prometió y al mismo tiempo es uno de los presidentes que más deportaciones hizo hasta años No, lo que pasa es que hay un tema que se llama The Dream Act, que es un tema sumamente importante, que es una iniciativa legislativa que da la formalidad a toda la gente que está en Estados Unidos de manera indocumentada. Sin embargo, ellos emitieron un decreto presidencial que frisa esos procesos de deportación y por vía de consecuencia genera simpatías en bloques hispanos. Te voy a dar como dato, 23,7 millones de electores el próximo martes tienen un origen latino. Y como el elemento que detiene las deportaciones es una decisión administrativa, de ganar el candidato republicano, eso corre riesgo porque de la misma forma administrativa, independientemente de lo que pase en el Congreso, puede abrir las compuertas de una fase de deportación que habrá de impactar negativamente en la República Dominicana. Eso es materia migratoria. En ese mismo orden, yo pienso que hay una diferenciación que sí ha sido motivo de un gran debate en Estados Unidos, el tema con México. Claro. Miren, el argumento del candidato republicano es un argumento que, aunque no nos guste, tiene mucha simpatía en los sectores conservadores en los Estados Unidos. ¿Lo del muro? Sí, yo lo voy a explicar un poco más adelante, claro. Pero mira, un muro en el siglo XXI es una torpeza desde el punto de vista conceptual, porque las economías tienen un proceso de apertura y México representa 300,000 millones de dólares al año. Hay 6 millones de empleos en Estados Unidos que se generan como resultado del vínculo comercial con México. ¿Cuál es el problema? Que por un elemento de cercanía geográfica, un elemento de mucha preocupación es el tema del narcotráfico. Claro. ¿Y cómo? No quiero decir que todos los mexicanos estén en eso, ni que todos los colombianos estén en eso. La mayoría de los mexicanos de la comunidad son gente decente y correcta. Lo que pasa es que han utilizado esa proximidad como un instrumento de trasiego. Y el candidato republicano lo que ha hecho es decir y asociar la idea de que la actividad del narcotráfico en Estados Unidos, que es un problema económico, porque donde hay oferta, hay demanda. Hay demanda. Entonces, frente a ello, él ha levantado un discurso muy agresivo contra la comunidad hispanoparlante. ¿Qué significa eso? Que una parte importante del voto hispano va a favorecer a la candidata demócrata. El último republicano que ganó las elecciones necesitó 40% de simpatía del voto hispano. Fue Bush hijo. Frente a ese elemento hay una distinción entre el tema migratorio. Otro tema que también es importante, que llama la atención, es el tema de mayor significación para los norteamericanos. Es la enmienda 2 de los Estados Unidos. Es el tema del derecho constitucional a portar armas. En Estados Unidos es más fácil. Muy fuerte. Esencial. En Estados Unidos es más fácil comprar un arma con una documentación que adquirir cigarrillos. ¿Por qué eso pasa? Eso pasa porque hay una enmienda número 2 en los Estados Unidos que establece el legítimo derecho de los ciudadanos a comprar armas. ¿Cuál es el problema? Que en Estados Unidos este año han existido 11,000 homicidios como resultado de porte y tenencia ilegal de armas. Como contrapeso de eso hay un hecho. La Asociación Nacional del Rifle, que es la entidad de cabildeo más importante, es pro-republicana. Y Hillary Clinton sabe que si tiene una postura agresiva contra la Asociación Nacional del Rifle, eso va a implicar que en estados conservadores ella pierde el voto. Por eso su postura no es tan agresiva, consciente de que hay una franja del voto republicano que por su postura respecto a ese tema va a cerrar filas dependiendo de su discurso. Ahora, la mayoría de la gente de la Asociación Nacional del Rifle defiende el candidato republicano. En esa área, el candidato republicano tiene ventajas. Otro elemento que distinguen ambas propuestas es el tema del terrorismo. En Estados Unidos el tema del terrorismo es el tema de mayor atracción. Y hay 3 picos. Putin, ISIS y Mosul. Fundamentalmente también porque Siria hay un componente internacional que llama la atención. Mira, en los Estados Unidos, desde que Madeleine Albright fue canciller norteamericana en la administración de Clinton, su esposo, los norteamericanos, producto de la disolución del bloque soviético y la construcción del modelo democrático, lo que hicieron fue impulsar la democratización de esos países de Europa del Este. Y ellos pensaron tanto que los elementos económicos iban a marcar la pauta democrática que se olvidaron del factor terrorista. Y por vía de consecuencia, una figura que el mundo conoció, Osama Bin Laden, con un acontecimiento estremeció los cimientos del mundo y le dijo a toda la comunidad que el terrorismo estaba presente. ¿Cuál es el hecho práctico? Cuando asesinan a Osama Bin Laden, quien es canciller norteamericana es Hillary Clinton, hoy candidata. Sin embargo, la administración del presidente Obama, por su postura menos agresiva que los Bush, ha perdido una batalla internacional, se ha fortalecido el ISIS. Mosul, por ejemplo, que es la capital donde el ISIS ha puesto de manifiesto que ellos son un estado en Irak, ha demostrado su enorme capacidad. E inclusive,
El hecho de que ya Bin Laden no aparezca como una figura esencial, lo que ha hecho es provocar una especie de balcanización de fenómenos terroristas en todo el mundo. Y en esa materia, el candidato republicano lo que ha dicho es que la candidata, inclusive apelando a aspectos de carácter machista, no posee la actitud, el temperamento para ser agresiva contra el tema del terrorismo, que es un tema de perturbación en los Estados Unidos y en el mundo. En ese tema, yo no tengo dudas que por un problema de ser simpático en la actual coyuntura, el candidato republicano gana simpatías. La pregunta que todo el mundo se hace es, ¿cómo es posible que un candidato que no gana los 3 debates, que tiene una postura ultra agresiva contra los grupos minoritarios, y radical completamente, que ha perdido legitimidad en su base de partido, sea una persona tan popular? Y ahí voy, Guido. Sabes que esta semana estuve justamente por Nueva York y yo, dentro de los noticieros y las cosas que veía unas campañas extremadamente agresivas contra la candidata demócrata y veía cómo la exponen con las cosas cuando ella es secretaria de Estado, cuando era. Y yo veía los documentales y yo decía, pero ¿cómo puede ser? Cuando aquí en República Dominicana y tocando el tema porque nos atañe, lo que vemos es a un candidato que está totalmente fuera de su base y que no entendemos qué está pasando. Donald Trump allá, en las últimas encuestas, he visto que tiene 3 encuestas que creo que lo dan con 1 punto sobre Hillary Clinton. ¿Qué está pasando? Bueno, ¿Cómo puede darse la verdad es que tú percibiste en Nueva York un ataque del candidato republicano porque, no sé si me va a permitir en el programa explicar cómo que se elige en Estados Unidos. Mira lo que pasa. Y el estado de Nueva York representa 31 votos electorales. Hay 3 estados que son clave para ganar las elecciones en Estados Unidos. 1, California, el más importante, tiene 55 votos electorales. El segundo, Texas, con 34, y el tercero con Nueva York. Como Hillary es una figura que ha hecho carrera en Nueva York, al igual que Trump, porque fue también senadora, hay que golpearle en esos estados. Ahora, ¿cuál es el inconveniente de todo este tipo de discusión? Es que más allá de la agresividad de la campaña, hay nichos electorales que son determinantes para ganar. Hago un ejercicio puramente matemático. Hay 17 estados que en los últimos 4 procesos los demócratas lo han ganado consistentemente. Esos 17 estados representan 228 votos electorales. ¿Cuál es el problema? Que 11 estados que son importantes para el candidato republicano ganar, porque el número mágico en el sistema electoral norteamericano son 270 votos electorales. Con 270 votos electorales se ganan las elecciones. ¿Cómo se consiguen esos 270? Porque ya tú mencionaste 17 que tienen asegurados los demócratas. Esos 270 se consiguen con la suma de los colegios electorales que representan los estados. Los colegios son el resultado de lo siguiente: la suma de senadores y diputados que por los márgenes poblacionales establece qué población tiene mayor cantidad de colegios electorales. En California hay mucho, es 55, porque la mayoría poblacional está allá. En Texas, porque está allá. Ahora, ¿cuáles son los estados determinantes para el candidato republicano si quiere ganar las elecciones? De esos 11, él necesita ganar 6. Claves: Ohio, Florida y Pensilvania. Si la candidata republicana se lleva 2 de esos, automáticamente gana las elecciones, porque en la suma de los 11 que ha sido consistente, ella tiene 228. En Estados Unidos, salvo el año 1840, fue que se estableció la posibilidad de un empate técnico, que los 2 candidatos que compitieron sacaron 269 votos. Y eso lo determina la Cámara de Representantes. Cuando hay un empate técnico, constitucionalmente es el presidente, allá le llaman Speaker of the House, pero es el presidente de la Cámara de Representantes, que con su voto determina la suerte. ¿Cuál es el problema? Que en ese escenario el candidato republicano tiene un inconveniente, porque el presidente de la Cámara de Representantes, que es republicano, ha tenido conflictos públicos con el candidato actual, Donald Trump, porque la agenda republicana no la ha sabido representar correctamente. Ese es un escenario excepcional. Yo soy de las personas que creen que al final de la jornada, las minorías étnicas, los grupos LGBT y básicamente los grandes centros urbanos van a decidir en favor de Hillary no porque la crean la mejor candidata, sino porque entienden que el nivel de radicalización que se generaría en los Estados Unidos y en el mundo con un candidato de las características de Donald Trump van a ser traumáticas, porque el éxito de Trump depende de 2 factores esenciales. Es el típico modelo que estimula la antipolítica. Lo que ha existido no sirve, yo soy el redentor,
Y básicamente porque la candidata Hillary Clinton, que es una persona con todas las competencias del lugar, debe ser la candidata en los últimos 30 años con más currículum político. Sin embargo, con un candidato que apuesta a la antipolítica, ella ha estado en los últimos 30 años en el ojo del debate público. Claro. Ella tiene un desgaste natural porque la sociedad la ha visto hace 30 años en la punta de los conflictos más importantes y eso genera un desgaste natural. Mira, vamos a ir a una breve pausa. Cuando retornemos, hay elementos importantes que me gustaría destacar, como por ejemplo el tema de cómo influye la salud y el vigor de un político. El tema de las últimas encuestas, cómo se maneja, a quién se le da mayor credibilidad. Y como tú decías, la parte de los grupos minoritarios, entre otras cosas. Ustedes no se muevan. Seguimos analizando esta contienda electoral norteamericana aquí con el doctor Guido Gómez Mazara, tratando de desmenuzar este rompecabezas que será el 8 de noviembre ya decisivo. Venimos en breve con más de lo que pasó en 7 días. Señores, seguimos conversando con el doctor Guido Gómez Mazara sobre la política y el proceso electoral en los Estados Unidos, la campaña que tiene el republicano Donald Trump versus la demócrata Hillary Clinton. Y queremos conocer, Guido, los puntos débiles de estos candidatos, empezando por el tema de la salud. Cuando hace unas cuantas semanas Hillary Clinton tuvo que parar su campaña porque se sentía mal, pero inmediatamente a los 2 días salió corriendo, no duró el tiempo que le dijeron porque sabía que eso era un elemento que la podía tumbar. Bueno, con mucho gusto. Mira, yo pienso que la política también es analizar las jurisprudencias inmediatas. Clinton, esposo, ganó las elecciones en Estados Unidos en el 92 porque a Bush, padre, le dio un mareo en Japón. Se cayó en una cena, producto de una gripe, y él revitalizaba su imagen corriendo con Al Gore, diciendo, muchacho joven, con salud, frente a un candidato tradicional. ¿Qué pasa? Hillary tiene 68 años. Y efectivamente, como ha estado en el centro del debate, ella tiene temas de salud que están ahí, está fuera de discusión. Cuando ella y el mundo vio el video, tiene dificultades producto de una gripe que la había afectado muchísimo, y la introducen en su vehículo de forma rápida, coloca en el centro del debate el tema de la salud, que es un tema de mucha sensibilidad. Y sobre todas las cosas, yo quiero decir lo siguiente, la candidatura republicana hizo un uso inteligente de esa condición, diciendo que no posee la energía suficiente para el cargo. Aunque ese es un tema que pasó, evidentemente siempre van a tener que colocarlo en el centro del análisis político. Segundo lugar, el argumento que mayor peso específico ha tenido desde el litoral demócrata hacia el republicano tiene mucho que ver con la política de evasión de impuestos del candidato republicano. Miren por qué, porque una acción genera una reacción. Como la golpea a la candidatura demócrata el tema de la salud, ellos le ripostan con un tema esencial en los Estados Unidos, el pago de impuestos. Claro. Bueno, aduciendo algunos tecnicismos de carácter legal, jurídico, el candidato republicano, que es un inversionista millonario, ha dicho que él utiliza un ardid para no pagar impuestos. En Estados Unidos eso es terrible. Yo lo doy como referencia. Al Capone terminó sus días en Sing Sing, no por los crímenes, sino por la evasión fiscal. Claro. Entonces es un tema que tiene grandes dificultades en el debate y ha reducido mucho al candidato republicano. Otro aspecto que yo pienso que no debo tratarlo porque revela la insuficiencia del debate político, pero bueno, como ha sido colocado en el centro del análisis, hay que ponerlo. Es el tema de la privacidad sentimental de ambos candidatos. Claro. Mira, es de mal gusto que a la candidata demócrata la quieran colocar en una esquina producto de temas de la privacidad sexual de su esposo. Que ese es un punto, porque qué bueno que tú lo dices. Hablamos de algo que pasó no con ella, sino con su esposo en una gestión, pero muy pasada, que vuelve a traer a colación. Salió Lewinsky hace poco, y decimos, ¿y dónde estaba esta mujer y por qué justamente ahora? No, porque la estrategia republicana es dinamitar el carácter. Eso se llama asesinar la reputación. Y ellos han conseguido ese objetivo. Claro, pero 64% de la población norteamericana no cree que la candidata Hillary Clinton sea íntegra. Eso es parte de una manipulación. Ahora, cuando tú vas al litoral republicano, tú ves un candidato que ofende verbalmente a periodistas, que le dice a Alicia Machado, después de ganar un concurso de Miss Universo, que se puso muy gorda, que ella era de todo. Y fundamentalmente, un símbolo esencial en los Estados Unidos. Ataca a una familia apellido Khan,
que, aunque es musulmán de origen, su hijo perdió la vida defendiendo el honor de los Estados Unidos. Eso ha conducido a que el debate político en Estados Unidos sea muy insustancial. Inclusive, el que le dio seguimiento a los 3 debates, como lo hice yo, se dará cuenta que en una parte de la discusión en lo que concierne a la postura de Hillary Clinton, el candidato republicano fue capaz de decirle en Missouri, en la universidad, que si él llega a ser presidente norteamericano, designa a un fiscal especial para perseguirla. En Estados Unidos eso no es posible porque hay una real independencia de los poderes públicos. Sin embargo, esto te conduce a pensar cómo los elementos personales han influenciado mucho en el debate. No crea que es un hecho aislado, es parte de una programación, repito, para debilitar la integridad de la candidata demócrata, que en este caso está pagando las de ellas y las de su esposo. Claro. Sin embargo, yo puedo decir lo siguiente, solo 8% de la población en Estados Unidos toma una decisión electoral en función de cómo ve el debate. En el desempeño del debate resultó victoriosa la candidata demócrata. No obstante eso, los republicanos que se decidieron votar por Trump, lo que pasó en el debate no iba a transformar y ahí va esta pregunta. ¿Quién define entonces ese voto que está ¿quién define ese voto? Porque si sabemos que hay un grupo que es demócrata y otro republicano y se tiene cuantificado, se supone que ya sabemos cómo va a estar el desenlace electoral. Sin embargo, hay una definición que lo da tal vez las minorías, que lo da tal vez la gente que está en el aire. ¿Cómo se define ese voto? Vamos por partes. Yo pienso que hay una materia en el debate que nunca es analizada con frialdad. En los Estados Unidos, en los últimos 10 años, ha habido un proceso de reconstrucción de los modelos políticos y sociales. Mira por qué. ¿Por qué la gente vota en favor de Trump? Bueno, en Estados Unidos, en los últimos 10 años, hay un proceso donde posturas radicales de los grandes centros rurales han entendido que la clase política tradicional no los representa. ¿A qué se suma ese componente? En Estados Unidos, en los últimos 8 años, después de la crisis de 1929, que fue la crisis del crack, llegó lo que se llamó la crisis de desregulación, era una crisis hipotecaria. Y el presidente Obama, que lo ha hecho muy bien, desde el punto de vista económico, llegó a la presidencia de la Casa Blanca en medio de ese proceso, que generó desolación y falta de esperanza. La economía norteamericana se ha recuperado. Hay pleno empleo, hay un 4% de desempleo. Sin embargo, es un empleo con estas características, bajos salarios y baja calidad. Y el ciudadano de clase media, que está colocado en los grandes centros rurales, tiene una especie de insatisfacción por el modelo político. Hay 18 millones de personas que están colocadas en los grandes centros rurales que no votan en las elecciones, pero que tienden a votar en favor del candidato que más representa la antipolítica. Por eso cuando el discurso del candidato republicano dice vamos a hacer América grande de nuevo, es generándole amplias expectativas a esos sectores que han sido históricamente excluidos. ¿Cuál es la desventaja de eso? La siguiente, y es que el Partido Republicano, que es su sostén programático, porque yo siempre he dicho que el éxito de Trump es el éxito de la antipolítica. Él es un candidato republicano que no se parece al Partido Republicano. Ahora bien, ¿cuál es la realidad de su partido? En los últimos 15 años hay un nuevo fenómeno hacia lo interno de su partido que se llama el Tea Party. El Tea Party es la corriente conservadora más fuerte en esa organización política porque ha movido el partido hacia los extremos, a tal punto de que en los últimos 3 periodos todos los candidatos republicanos han necesitado un vicepresidente del Tea Party. Repito que es un partido dentro del partido. Comenzaron con Sarah Palin y ahora Mike Pence, que también es un candidato vicepresidencial, pero es un hombre del Tea Party. ¿Qué pasa con eso? Que la base conservadora tradicional se va a ir automáticamente hacia el candidato republicano. El problema es que el candidato republicano tiene una postura tan independiente en muchos temas que no compacta toda la base del partido republicano. Por ejemplo, te doy ejemplos. Ileana Lanros, que es la senadora de mayor importancia en Miami, republicana, dice que no va a votar por Trump. Lo que te revela... de la Cámara de... El actual presidente de la Cámara de Representantes dice que no va a votar por Trump. Entonces, los Bush no van a votar por Trump. Figuras icónicas del partido generan la sensación de que él no tiene toda la organización compactada hacia el lado del Partido Demócrata. ¿Qué ha pasado? Porque si bien es cierto, hay una fase de regresión ideológica en el Partido Republicano, en el Partido Demócrata también han pasado cosas. El éxito de los Clinton hace 25 años, porque en el Partido Demócrata hay 2 dinastías, las Kennedy, que ya murieron, y los Clinton. En los últimos 25 años, los Clinton han conducido al partido hacia el centro político. ¿Qué ha implicado eso? Que su histórica base social liberal
y de izquierda haya sido abandonada. Y Bernie Sanders, que era un candidato impensable, hizo una contienda ultra cerrada, porque es una expresión socialdemócrata al interno del partido. ¿Y qué pasó? Que Hillary ganó, pero la ha obligado a traerse el voto liberal de Bernie Sanders y eso ha modificado la estructura ideológica del partido. Por eso tuve unas tendencias tan extrañas en el proceso. Y te darás cuenta, esta predicción que voy a hacer es terrible, pero la única candidata por la que podía cerrarse el proceso frente a un Trump de candidato era Hillary. Y el único candidato que podría ser competente y darle una pela del Partido Demócrata era Bernie Sanders. Okay. Porque Sanders iba a buscar la candidatura de todos los demócratas, iba a traer con mucho entusiasmo el voto de mujeres y juventud y la franja liberal que tiene muchos años desprotegida por el Partido Demócrata. Ahora, Guido, hay un tema, es que hay algo que a mí no me cuadra en todo esto del proceso, porque, por ejemplo, Barack Obama salió a hacer campaña con Hillary, un video fabuloso que nosotros lo presentamos aquí y decíamos, pero caramba, esta mujer va con una ventaja tremenda, y sobre todo por los hierros que comete el candidato republicano. El tema de los videos y las declaraciones con temas sexuales con mujeres, las mujeres que han salido, los empleados que han salido a decir del maltrato que han sufrido por parte de Trump, pero ahí mismo va el apoyo que ha recibido Hillary de grandes figuras alrededor del mundo, gente que está diciendo, gente en otros países que hacen sátiras de Trump siendo figuras para apoyar de una u otra forma a la candidata demócrata. Michelle Obama, no creo que haya ahora mismo una primera dama con tanto carisma, y mucho tan impacto electoral, aceptada, con todas las campañas que ha promovido, que Barack Obama tuvo que salir y decir, no va a aspirar a ninguna candidatura, no va a aspirar a ningún ahí hay solo un puesto problema. ¿Qué está pasando? ¿Por qué Trump y Hillary están tan cerca? Lo que pasa es que simpatías no son votos. Te hago un paralelismo. En el Brexit, la mayoría quería quedarse, pero la gente que fue a votar determinó que se separaran de la Unión Europea. Eso es verdad. En Colombia, la mayoría quería el sí, ganó el no. O sea, es la capacidad de traducir simpatías en votos. Eso es ¿Y cierto. cuál es el inconveniente? Que los grupos afroamericanos e hispanos, si quieren impedir que Trump sea presidente, tienen que ir a votar el próximo martes de manera masiva. Si quieren. Si quieren impedir... Mira que es importantísimo eso que acabas de decir. En todo, simpatía no son votos. Así es. Ahora, hay un tema que ya toca a la República Dominicana. Óyete lo que te voy a Ajá. decir. Al Gore individualmente sacó más votos que Bush, pero Bush ganó las elecciones. Claro, eso es importante, pero hay un tema que toca esta semana la República Dominicana. Hace unos días salió un video de la vicepresidenta Margarita Cedeño de Fernández, nuestra doctora Margarita Cedeño, haciendo campaña a favor de Hillary Clinton. Y hay varias cuestionantes que nos hacemos justamente, ahí está el video, justamente por el tema de que nosotros estamos en una contienda donde está muy cerrada, donde pudiera ser que se diera el caso, porque si hay uno, hay otro, puede ganar Trump. ¿Cómo va a quedar ella? Una figura que intentó, se vio como posible candidata a la presidencia y está incidiendo en temas de otra nación. Cuéntanos, ¿qué opinión te da esto? ¿Qué opinión te merece? Lo primero es que la candidata norteamericana va a recibir bien cualquier tipo de respaldo y estaría muy satisfecha allá. El problema es que aquí hay otra lógica. Claro. La actual vicepresidenta de la República no es Margarita Cedeño de Fernández pura y simplemente. Ella es la vicepresidenta de la República, la segunda a bordo. Y por vía de consecuencia, una postura de ella podría interpretarse de manera equivocada como un acto donde el Estado dominicano toma partida en ese proceso. Yo siento que parece que ella no asesoró de forma correcta porque eso pone en entredicho la situación del Estado dominicano, del gobierno. Claro. Pero que nadie haga esos ejercicios posteriores de que porque ganare Trump va a haber repercusiones. La sociedad norteamericana no se conduce en esa dirección. Benjamín Netanyahu fue un candidato que ganó las elecciones en Israel y la administración Obama no estaba con él. Ganó las elecciones y el fortalecimiento institucional se mantuvo. Eso no es así, pero yo siento que desde el punto de vista de la emoción, la hoy vicepresidenta de la República actuó como la mayoría de los latinos que quieren que sea Hillary. El problema es que ella es vicepresidenta de la República y en ese orden debió tomar las precauciones del lugar y los impactos futuros. A ella se le combina el hecho de esa decisión de endosar públicamente a Hillary por un problema hasta de género, pero en segundo lugar muchas de las reacciones tienen que ver con la necesidad de que haya un comportamiento equilibrado de parte del Estado dominicano en el proceso, pero también hay mucha gente que la proyecta como una competidora futura, entonces organiza respuestas y reacciones en esa dirección. Yo
hubiese estado más de acuerdo con que su postura se mantuviera en el silencio, en la observación, dejando que pasara el proceso y, sin lugar a dudas, esperar los resultados electorales. Bueno, vamos a ver qué pasa y qué repercusiones, porque positivas o negativas, todo trae una consecuencia. Ahora, Guido, para cerrar, me gustaría saber tu proyección para este próximo 8 de noviembre. ¿Qué crees que va a pasar? No, mira, Hillary va a ganar las elecciones. ¿Va a ganar Hillary? Sí, la va a ganar muy cerrada. Mira por qué. Porque el sistema de votos indirectos le da en la actual coyuntura una ventaja automática al Partido Demócrata. Sin celebrarse las elecciones el martes, ya los demócratas tienen asegurados 228 colegios electorales. Y eso es una ventaja, sin lugar a dudas. Y la gravedad es que yo no tengo la menor preocupación porque allá se van a contar los votos correctamente. La verdad es que el sistema electoral permite que sea Hillary la ganadora. Bueno, pues con esto ya estamos haciendo una proyección. No es psíquico, pero ya tenemos... Va a ser muy cerrada, pero ella va a ganar. Bueno, pues muchísimas gracias de verdad por el tiempo, Guido, por este análisis tan profundo, un profesional completo, de verdad que sí, nos sentimos muy contentos, orgullosos de tener una figura en República Dominicana con tanto nivel, con tanto conocimiento y sobre todo que tiene siempre la disponibilidad para compartir con nosotros aquí en Lo que pasó en 7 días. Gracias, Guido, gracias. Esperamos verte pronto. Tendremos otro definitivamente después de a ver cuáles serán esas primeras políticas de quien sea que gane. Tú dices que Hillary, pero vamos a ver qué pasa. A ustedes no se muevan cuando regresemos ya con la parte final de Lo que pasó en 7 días.